noches. Buenas. Siempre que comenzamos esta actividad, la tertulia de la ADA, que la hacemos mensualmente, agradecemos al Centro Cultural Banreserva, en primer lugar, por facilitarnos este espacio que ya se ha convertido en un espacio de reflexión, diálogo en relación con las artes visuales y que organiza la ADA, la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte. En esta oportunidad nosotros tenemos la intervención de una compañera que siempre hemos visto aquí presentando las tertulias, a Elena Livinenko, porque Elena, dentro de la ADA, desde que iniciamos en el año 2020, tuvo la iniciativa de apoyar este espacio, de desarrollar este espacio de diálogo sobre las artes visuales en general. Entonces, en el día de hoy, precisamente va a ser Elena la que va a intervenir, va a estar hablando aquí acerca de ese tema que ustedes ven proyectado acá, que es Leonor y Leonora, dos rebeldes con causa. Título bien interesante, ¿verdad? Elena también ha estado abordando el tema de la presencia de la mujer y la importancia de la mujer desde hace un tiempo, quiero aclarar eso, dentro de la historia del arte. Sobre todo porque, al igual que ocurre con la literatura y otras grandes manifestaciones de las artes, la mujer siempre ha sido un poco marginada y en los últimos tiempos se ha ido recuperando ese protagonismo, esa importancia, esa presencia de la mujer en las artes. Así que esta noche promete ser una noche muy especial dentro de nuestras habituales tertulias. Queremos agradecer también a todos ustedes, algunos que siempre están acompañándonos. Agradecemos de manera muy especial a los que vienen por primera vez también. Antes de darle la palabra a Elena, voy a darle algunas referencias importantes con relación a su trayectoria profesional. Elena Livinenko es licenciada en Historia y Teoría del Arte por el Instituto Estatal de Arte de Kiev, en Ucrania. Posee grado de maestría en Bellas Artes y ha realizado el posgrado de Pedagogía y Psicología de Estudios Superiores. Desde 1986 está residiendo en la República Dominicana y se ha dedicado a la carrera docente, impartiendo diferentes asignaturas relacionadas con la historia del arte en las principales universidades del país: Universidad Autónoma de Santo Domingo, Universidad APEC, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, Universidad Católica de Santo Domingo, entre otras. Ha sido reconocida en varias ocasiones como profesora meritoria y profesora del año. Impartió numerosos diplomados, cursos y talleres nacionales e internacionales. Ha participado en varios ciclos de conferencias internacionales. También Elena ha ofrecido conferencias magistrales en diferentes centros culturales y museos. Es autora de varios libros y artículos especializados en la prensa nacional. Es miembro fundadora de la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte. Perteneció a su primera junta directiva en el año 2020-2021, en esa etapa, y actualmente forma parte de la tercera junta directiva 2025-2027 como su vicepresidenta. Elena también, además, dirige el programa de educación continua, es coordinadora y docente de diplomados y cursos especializados ofertados por la asociación. También dirige el programa Tertulias de la ADA y que se presentan aquí, como ya hemos dicho, todos los meses. Entonces, en esta oportunidad le damos la palabra a Elena, la recibimos con una...
noches a todos y a todas. Gracias por estar aquí hoy en nuestras tertulias. Como dijo María Isabel, ya van 4 años de las tertulias de temas variados. Teníamos tertulias de arte dominicano, también de arte internacional. Este año es un tema libre y, como dijo María Isabel, yo tengo particular interés en desenterrar los nombres obviados, no olvidados, sino obviados durante mucho tiempo en la historia del arte, que son artistas femeninas, mujeres. En este caso tenemos 2 de ellas, Leonor y Leonora, 2 rebeldes con causa, 2 mujeres que el surrealismo nunca pudo domesticar. Hablar de Leonora Fini, vamos a pasarla. Ya, esto no sé nada. Me aprieta la tabla de la fila. No. Mira a ver si Sí. Acá. Ahí. Escuchate. Entonces, hablar de Leonor Fini y Leonora Carrington es adentrarse en un territorio donde el arte se convierte en un acto de insurrección. Fueron 2 mujeres que se negaron a aceptar los papeles que su época les asignaba y que encontraron en la pintura un lenguaje para desafiar las convenciones sociales, artísticas y de género. No fueron rebeldes por simple provocación, fueron rebeldes porque comprendieron que la libertad era una condición indispensable para crear. Aquí están ellas 2, ya por esa foto pueden ver que no eran personas comunes y corrientes. Durante décadas, bueno, ya durante un siglo, porque el surrealismo cumplió ya 100 años, hace 2 años. Entonces, durante casi un siglo nos enseñaron que el surrealismo era el territorio de grandes genios masculinos, como André Breton, como Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst. Aquí pueden ver el núcleo principal del grupo surrealista. Las mujeres aparecieron en esa historia casi siempre desnudas, eróticas, enigmáticas, convertidas en símbolo del deseo masculino o en puertas de acceso a lo inconsciente. Eran la inspiración, eran el misterio, eran el objeto. Pero algunas de ellas decidieron tomar otro camino, decidieron mirar a ellas mismas por su cuenta, y esta decisión cambió la historia del arte. Leonor Fini y Leonora Carrington nunca pidieron permiso para ser artistas, tampoco aceptaron ocupar el lugar que los otros habían reservado para ellas. No querían ser amantes de los famosos ni las musas del surrealismo. Fueron rebeldes porque pintaban mujeres que no seducían, sino dominaban, mujeres que no obedecían, sino gobernaban, mujeres que no esperaban ser salvadas porque eran ellas quienes custodiaban los secretos del mundo. Son soberanas, guardianas de un poder antiguo que nunca necesitó aprobación de nadie. En las pinturas de Leonora Carrington la lógica desaparece, los caballos hablan, las hienas sonríen, las ancianas practican alquimia y la preparación de comida parece un ritual secreto. Pero detrás de esa aparente fantasía hay preguntas profundamente fundamentales. ¿Quién decide qué es real? ¿Quién escribe las reglas? Fini tampoco aceptó ninguna autoridad, ni artística, ni sentimental, ni social. Vivió como quiso, amó a quien quiso y pintó exactamente lo que quiso. Leonor Fini construyó un imaginario poblado por esfinges, sacerdotisas y gatos, y la figura andróginas, que era otro tema que la atraía mucho. Sus personajes poseen una autoridad silenciosa, una sensualidad que nunca se somete a la mirada masculina. Sus cuadros hablan de temas que hoy día todavía siguen vigentes: el cuerpo femenino, el poder, la identidad, la sexualidad y la autonomía. El legado de esas 2 artistas nos recuerda que el arte puede ser una forma de resistencia, que la imaginación no es una evasión de realidad, sino una manera de transformarla, y que la verdadera rebeldía consiste quizás en atreverse a construir un mundo propio
cuando el mundo existente no ofrece un lugar donde habitar con libertad. Esta tertulia entonces es una invitación a recorrer esos mundos, a descubrir los símbolos, los sueños y los desafíos que ambas artistas nos dejaron como herencia. Pero sobre todo es una oportunidad para reconocer que la historia del arte no puede comprenderse plenamente sin las voces femeninas, que como Leonor Fini y Leonora Carrington hicieron de la creación un acto de independencia y valentía, porque quizás la mayor rebeldía de ellas dos no consistió en pintar mundos fantásticos, sino en demostrar que una mujer podía ser la autora de su propio universo. Entonces vamos a conocer cada una de estas dos artistas, comenzando con Leonor Fini. Polifacética y de mente abierta, Leonor Fini se negó a ser catalogada y seguir reglas tanto en el arte como en su vida privada. Se opuso a la tradición, a las normas sociales y siguió su propio credo, según el cual la personalidad y la expresión artística transmutan constantemente según la inspiración y la imaginación. Practicó muchas formas de arte, usó muchos lenguajes artísticos, era pintora, usó grabado, literatura, ilustraciones, escenografía, diseño de objetos, y en todo exploró siempre lo femenino, lo masculino, el dominio, la sumisión, el erotismo y la fantasía. Nació en Buenos Aires, su país de origen era Argentina, su padre era argentino, la madre italiana, y su infancia transcurrió en un ambiente difícil, porque tras el divorcio el padre amenazó con secuestrarla y la madre tomó la decisión de irse a Italia, la mamá era italiana. Como quiera el papá insistía que la va a secuestrar, así que durante 6 años la mamá la vistió de niño, varón, para que papá no la reconociera. Y luego también los primeros años de su adolescencia sufrió una enfermedad ocular y mientras se recuperaba de la cirugía pasó mucho tiempo en la oscuridad con los ojos vendados. Ella dijo que este hecho probablemente fue el impulso para desarrollar una desbordante imaginación, ya que tras la recuperación ella decidió ser artista. En este sentido, su formación fue totalmente autodidacta. Ella siguió los pasos de Leonardo da Vinci, estudiando, dibujando los cuerpos en los morgues de Trieste, la ciudad donde ella creció. La historia del arte la aprendió en la biblioteca de su tío, que tenía muchos libros de este tema, y terminó esta autoformación viajando por toda Europa y visitando los grandes museos. Estos conocimientos conectaron rápidamente con su mundo interior, lleno de fantasías oníricas, y la llevaron al camino del simbolismo y más adelante del surrealismo. Con apenas de 18 años, aquí pueden verla, ella toma decisión de dejar Italia, dejar su madre, y se muda a París, donde pasa la mayor parte de su vida. En esta década, estamos hablando de los años 20, como dijo Hemingway, París era una fiesta, el lugar donde coincidieron todos los artistas e intelectuales destacados del momento y donde se gestaron prácticamente todos los movimientos de vanguardia. Ahí conoció a los artistas como Carlo Carrà, Giorgio de Chirico, Paul Éluard, Jean Cocteau, Henri Cartier-Bresson, Salvador Dalí, Georges Bataille, Pablo Picasso, Max Ernst, y ahí hizo contacto por primera vez con Leonora Carrington, a la que la uniría una amistad de por vida, pero eso viene ahorita. Ahora vamos a seguir con Leonora. A pesar de su cercanía, de su amistad con la mayoría de los surrealistas, ella nunca quiso formar parte del grupo oficialmente, pero sí tenía mucho en común con la mayoría de los integrantes del grupo surrealista, sobre todo en lo que era la actitud provocadora e irreverente. Por ejemplo, cuando la introdujeron en el grupo, cuando ella venía a presentarse al grupo, ella vino vestida de cardenal, porque, cito, me gustaba la naturaleza sacrílega de vestirse como un cura y la experiencia de ser una mujer vistiendo ropas de un varón que nunca conocería el cuerpo de una mujer. Su rebeldía y sus enfrentamientos constantes con André Breton, que era el líder del grupo surrealista, por, como ella decía, su irremediable homofobia y misoginia, entonces sus enfrentamientos ya fueron proverbiales.
a la ya conocida visión de Breton sobre el rol tradicional de la mujer como musa, podemos citar a la opinión de Salvador Dalí sobre las obras de Leonor. Cito: mejor que la mayoría quizás, pero el talento está en las pelotas. Y ella no tenía pelotas, o las tenía, mejor dicho. Sin embargo, aunque no formó parte del grupo, ella participó en las principales muestras colectivas de surrealismo en transcurso de toda la década de 1930, y en 1935 tuvo su primera exposición individual. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ella junto a Salvador Dalí Gala, la esposa de Salvador, se van juntos al sur de Francia, y ahí ella conoce, aquí pueden verlo en la foto a la izquierda, al diplomático italiano y artista aficionado que se llamaba Stanislao Lepre, y pronto se convierten en pareja y decide mudarse a Roma. Más tarde ella lo convence de... Aquí está su autorretrato con él. Ella lo convence de dejar la carrera diplomática y definitivamente dedicarse plenamente al arte. Cuando termina la guerra, un poquito más tarde, en 1946, ellos deciden instalarse en París, y ahí pasa algo que demuestra de nuevo que la vida personal de ella era tan poco convencional como su arte. En 1952 conoce a este bello joven que se llama Konstantin Jelensky, era escritor polaco, y a partir de entonces vivieron los tres juntos, acompañados de una treintena de gatos, hasta la muerte de Lepre en 1980 y de Jelensky en 1987. Cito: el matrimonio nunca me atrajo, he preferido estar en una especie de comunidad, una casa grande con mi taller, mis gatos y mis amigos, y con un hombre que es más bien un amante y otro que es más bien un amigo, y siempre me ha funcionado. Los gatos, por cierto, es un tema recurrente, bueno, en su vida, porque eran 30 gatos que ella tenía, y también en su arte. Hay muchísimos cuadros de ella por donde podemos ver la presencia de este animal. O sea, ella tenía una especie de obsesión con los gatos. Rechazando las normas tanto sociales como artísticas, Fini habló en una entrevista de la conexión entre la rebelión y la creatividad. Cito: siempre pensé que tendría una vida muy diferente a la que me había imaginado, pero comprendí desde muy temprano que así sería. Hay que rebelarse para hacer esa vida. Ahora estoy convencida de que en cualquier acto de creatividad existe ese elemento de revuelta. Esta desafiante actitud se nota antes que nada en sus numerosos autorretratos que ella pintaba a lo largo de su vida. Cito de nuevo: en cierto sentido, mis pinturas siempre han sido mi autobiografía, una autobiografía reveladora, porque mis pinturas no interpretan ni mi desarrollo consciente ni mis vivencias, más bien desenmascaran un ser dentro de mí, a menudo con extrañas proyecciones hacia el futuro. Con estilo pictórico figurativo, inspirado en los maestros flamencos y los prerrafaelitas, en el Bosco, en Bürzel, en Klimt y Moreau, Fini recurrió en repetidas ocasiones a diosas, esfinges, hechiceras, heroínas libertinas, para retratar un inquietante tipo de belleza y libertad femeninas. En lugar de imágenes, esto viene ahora, en lugar de imágenes de hija, esposa o madre obedientes, en su obra habitan criaturas poderosas, peligrosas, lascivas, hechiceras, desnudas, con cabello leonino, que expresan su sexualidad abiertamente y dejan de ser una figura débil que busca protección de un hombre. Los hombres, en cambio, están presentados como bellezas pasivas, como objetos de deseo. Por cierto, aquí sí podemos ver esta obra. Ella es primera mujer en pintar un desnudo erótico masculino, y esto fue en 1942. La esfinge se convierte en un motivo recurrente en su producción, los gatos y las esfinges. Para ella, este animal mitológico es una figura de poder que decide sobre la vida y la muerte, así como símbolo de transformación,
de la capacidad de cada uno para tomar parte activa de su evolución personal y reinventarse a una misma. Las pinturas de Fine transpiran sensualidad e intimidad, son una fantasía erótica de una mujer libre sin tapujos ni tabúes. Cito: toda pintura es erótica. Este erotismo no tiene necesariamente que estar en el tema, puede estar en la forma con que se pinta en un ropaje, en el diseño de una mano, en un pliegue. Leonor Fine exploró elementos de erotismo y sexualidad que no estaban atados a las limitaciones de moral religiosa. Ningún elemento de sexualidad para ella es intocable. Ella trató temas de sadomasoquismo, fetichismo, poliamor y tocó temas vetados, sobre todo para mujeres, como el lesbianismo, que hasta entonces solo había abordado por algunos pintores polémicos como Egan Schiele o Henri de Toulouse-Lautrec. También sentía atracción por la androginia, que según ella era el estado ideal. Cito de nuevo: une el aspecto mental de un hombre con el lado imaginativo de la mujer. Me gustaría considerarme andrógina. Otro ejemplo de su rebelión es contra el rol asignado a las mujeres, son la serie Los Accesorios. Ahorita llegaremos a esta serie. Son la serie Los Accesorios que estaba creando durante muchas décadas, en las que mujeres están probando vestidos. Llegaremos. Están probando vestidos que se asemejan más a los instrumentos de tortura, con las manos tras la espalda, aquí ya lo pueden ver, atadas con cuerdas, con cuerpos contorsionados, en posturas imposibles. Con estas imágenes simboliza la presión externa por mantener cierta imagen o la necesidad de aparentar. Su personalidad independiente, inteligencia y belleza atrajeron a grandes fotógrafos. Entre ellos, en todas las fotos, ella es la modelo. Entre ellas está, en primer lugar, Henri Cartier-Bresson, que la usó mucho como modelo de sus fotos, de sus desnudos. También está Dora Maar, la fotógrafa también de este tiempo, los años 20, 30, y del inglés George Lines. También fascinó a los grandes diseñadores de moda como Coco Chanel y Elsa Schiaparelli. Diseñó para ellas y ellas diseñaron especialmente para ella. Aquí, por ejemplo, podemos ver su ilustración para Elsa Schiaparelli, diseñadora, y el diseño del frasco de perfume Shopping de Elsa Schiaparelli también, que diseñó Leonor Fine. Ya que estamos en moda, ella sirvió de inspiración ya en nuestro siglo XXI para, por ejemplo, María Grazia Chiuri, que es la directora de Casa Dior, que le dedicó la colección Primavera de 2018 a Leonor Fine. Y ya que estamos en ropa, podemos decir que también ella diseñaba, ella era escenógrafa y diseñó vestuario para teatro y para ópera. Incluso en 1969 ganó el premio de la crítica al mejor vestuario de teatro por estos, que están a la izquierda, por estos trajes para la ópera El Concilio del Amor. Fue directora de arte en películas también, como El Paseo por el Amor y la Muerte de John Huston y 8 y medio de Federico Fellini. Aquí la podemos ver en una foto con Fellini, en la otra está con Brigitte Bardot, la actriz francesa. También era escritora, escribió 3 novelas publicadas en la década de 1970, entre esas 3 está Rogemeli, ilustrado también por ella, e ilustró también obras literarias de otros escritores, de Edgar Allan Poe, de Jean Cocteau, de Marqués de Sade. Para Fine existía poca o ninguna separación entre la pintura y el trabajo decorativo. Dice, cito: diseñé lentes, perfumes, papel decorativo, cualquier cosa. Sentía que todo es útil y que esta actitud me dio libertad. Podía sumergirme en un cuadro y a la mañana siguiente diseñar una botella o una caja. Dejó un legado artístico inmenso, más de 100 pinturas, perdón, más de 1000 pinturas, cerca de 100 acuarelas de dibujos,
alrededor de 80 diseños de vestuario y teatro, 5 máscaras. Las máscaras las vamos a ver ahora una por una, porque ella, ya ustedes por la foto de ella se dieron cuenta que ella tenía un profundo sentido de teatralidad y toda la vida le gustó disfrazarse. Cito: con las disfraces, las máscaras, siento que me convierto en una extensión de mí misma. Y para finalizar a conocerla, voy a citar a ella de nuevo. Siempre he vivido en el presente. Nunca tuve ninguna preocupación sobre vocación, carrera ni proyección de futuro. Amaba pintar, pinté. Por lo tanto, fui pintora. Cuando la gente me pregunta cómo lo hice, respondo: soy. Ahora vamos con Leonora Carrington. Su vida es tan fascinante como su obra. Pintora, escritora, escultora, hechicera hechizada, como la definió Octavio Paz. Se adelantó a su tiempo, rompiendo con las reglas sociales y relaciones autoritarias, igual que Leonor Fini. Leonora Carrington es inconformismo, es la lucha contra lo establecido, es libertad y es magia. Aunque se le asocia al grupo surrealista, desarrolló un lenguaje propio que le permitió ocupar un lugar único en el panorama del arte moderno. Una mujer indomable, un espíritu rebelde, una leyenda, según Elena Poniatowska, autora de novela biográfica Leonora, definida por Luis Buñuel como la que nos libera de la miserable realidad de nuestros días. La artista fue cercana a Ernst, Dalí, Picasso, Duchamp, Miró, Breton y a los mexicanos Octavio Paz, Carlos Fuentes y Alejandro Jodorowsky. Nació en 1917 en Crockney Hall, una mansión gótica en Lancashire, en Inglaterra, en una familia de clase alta, que por cierto esta mansión la representó más tarde en varias de sus obras, como aquí pueden verla al fondo. La rebelde hija de un magnate textil, fue expulsada de un sinfín de exclusivos colegios e internados de monjas. Su aristocrática familia fracasó en el intento de casarla con un miembro de la realeza británica. Aquí hay fotos de ella y su madre presentándose ante el rey Jorge V. Y al cumplir los 16 años, ella entendió, y la cito: voy a ser un pequeño monstruo en vez de una niña buena de mi época. Y a pesar de que su padre estaba en contra, ella consiguió el apoyo de su madre y logró estudiar pintura, primero en Florencia y luego en Londres. En 1936 asistió a la primera exposición surrealista en Inglaterra, donde descubrió y quedó fascinada con la obra de Max Ernst, a quien conoció personalmente al año siguiente. Esto fue el hecho definitivo, de ruptura definitiva con la familia, y con apenas 20 años se mudó a París con Ernst, que tenía 27 años más que ella y estaba casado. En Francia, a través de Ernst, que formaba parte del grupo surrealista, él la introduce al grupo, pero prácticamente inmediatamente de una vez choca con la visión retrógrada sobre mujeres, que ya la hemos mencionado. En una ocasión, por ejemplo, Joan Miró la mandó a comprarle tabaco. Ella le contestó ahí mismo: me parece que eres mayorcito como para bajar tú solo a por el tabaco. Y sigo citando: aunque me gustaban las ideas de los surrealistas, André Breton y los hombres del grupo eran muy machistas. Solo nos querían nosotros como musas alocadas y sensuales para divertirlos o para atenderlos. No tuve tiempo de ser musa de nadie. Estaba demasiado ocupada rebelándome contra mi familia y aprendiendo a ser un artista. Esa rebeldía le costó un resentimiento de André Breton, razón principal porque la pareja, ella y Max Ernst, se fueron a vivir al sur de Francia, a Provenza, a un pequeño pueblo que se llama Saint-Martin-d'Ardèche. Ahí vivieron un idilio en una casa de campo, repleta hoy de tesoros artísticos. Convirtieron esa casa en un caballete para exponer sus creaciones. Por ejemplo, aquí pueden ver, creo que lo tengo más grande, exacto. Esos son trabajos de los dos. Max Ernst se presentó como hombre y ella al lado como mujer.
Sus muros se exhiben bajo relieve, sus puertas y armarios, aquí están ellos felices, como dije, vivían un idilio. Aquí están trabajando, aquí están sus relieves, pinturas en las paredes, puertas y armarios pintados también por ellos dos. Aquí artista además incursionó en la escritura y creó sus primeras obras pictóricas importantes, incluyendo el único autorretrato que ella se hizo, autorretrato o La posada del caballo del alba, y retrató a su amado, a Max Ernst, y él la retrató a ella. Aquí está Leonora por la mañana, se llama esa obra. Fíjense bien en estas dos obras, porque ahorita las voy a mencionar. Ella pintó a Ernst y Ernst la pintó a ella. La llegada al poder de los nazis le puso fin a su idilio. Ernst era alemán, fue arrestado y recluido en un campo de concentración, y Leonora huyó a España en busca de soluciones para liberarlo. Ahí le pasó algo terrible. Hubo una violación grupal de un grupo de oficiales paramilitares. Entonces esto le provocó una crisis nerviosa y comenzó a padecer delirios de persecución. Cito: estaba asustada todo el tiempo, procuraba no encontrarme con ningún alemán. No estuve mucho en Madrid, fue como una prisión, eso me pone enferma, prefiero no hablar de ello, me sienta muy mal. Eso fue muchos años después, cuando le preguntaron sobre esa etapa, ella respondió. Durante su estadía en Madrid, Leonora Carrington llegó a creer que Madrid era el estómago de Europa, eso fue su expresión, y el epicentro del conflicto mundial. Intentó conseguir una audiencia con Franco, planteándole que ella tiene solución metafísica para terminar con la guerra. Pensaba que si llega a verlo, a hablarle, lo convence, entonces ella ganaría la confianza de Franco, y eso ayudaría a que le dieran un salvoconducto a Max Ernst. Acudió a las oficinas con una actitud errática, visiblemente desorientada, no consiguió la cita y su desesperación aumentó, comenzó a hacer todo lo contrario, salió a la calle a repartir volantes, denunciando públicamente a Franco, a Hitler, a Mussolini, a todo el grupo, y este comportamiento, sumado a su discurso público sobre las fuerzas políticas del mundo que estaban controladas por fuerzas invisibles, esto alarmó a las autoridades españolas, y estas noticias le llegaron a oídos a su padre, y a partir de este momento la vida de Leonora, que tiene 20 y pico de años, 23, 24 años, dio un giro completo, total. Ella llegó a la madurez de una manera forzada, y aunque todos los surrealistas coqueteaban con la locura, Leonora la vivió en carne propia. Tras sufrir el colapso nervioso, su padre ordena a internarla en un hospital psiquiátrico. Ahí pasa 6 meses en un hospital en Santander, del doctor Peña Castillo. Fue sometida a un tortuoso tratamiento, fue atada de pies y manos, medicada con medicina que su efecto equivale al electrochoque. Cito: no sé cuánto tiempo permanecí atada y desnuda, y así varios días y varias noches sobre mis propios excrementos, orina y sudor, torturada por los mosquitos cuyas picaduras me pusieron el cuerpo horrible. Creí que eran los espíritus de todos los españoles aplastados, que me echaban en cara mi internamiento, mi falta de inteligencia y mi sumisión. La magnitud de mi remordimiento hacía soportables sus ataques, pero entendí que efectivamente el infierno existía y yo estaba ahí. A los 6 meses su padre decide que ella tiene que seguir con los tratamientos y la envía a otro psiquiátrico bastante más lejos, a Sudáfrica. Entonces ella, acompañada por las personas que su papá mandó, llega a Portugal, y en Lisboa espera el barco que va a Sudáfrica, y ahí logró escapar y se refugió en la Embajada de México, donde trabajaba Renato Leduc.
aquí están ellos juntos, que era poeta y diplomático mexicano. Ellos se conocieron en París previamente y lo convence casarse con ella para así ella obtener el pasaporte diplomático y poder irse de Europa, huir a Nueva York. En este momento no había cumplido los 25 años y su vida ya daba para varias novelas. Se van, llegan a Nueva York en 1941, ahí se produce un reencuentro con Max Ernst, que logra finalmente salir del campo de concentración, se hace amigo de Peggy Guggenheim, que estaba ayudando a muchos artistas europeos a salir, se casa con Peggy Guggenheim y se encuentran ellos dos antiguos amantes en Nueva York, él casado, ella casada. Él dice que él está dispuesto a dejarlo todo y que vuelvan a vivir juntos. Ella le responde que no, que ya esa etapa pasó. Se intercambian esos dos retratos que le enseñé ahorita, y él le regala retrato de Max Ernst a él le regala retrato de Leonora por la mañana, y se separan para siempre. Finalmente, en 1942, ella llega a México y, recordando este momento, dijo en una de las pocas entrevistas que concedió: una vez que cruzas la frontera y llegas a México, sientes que has entrado a un lugar hechizado. Entonces, a partir de este momento comenzó una nueva etapa en su vida, tanto personal como creativa. Se instala en la Ciudad de México, dejando para siempre su pasado europeo atrás. Estableció vínculo con otros artistas e intelectuales europeos que, igual que ella, escaparon de la Segunda Guerra Mundial. Ahí conoció a su segundo esposo, el que tiene boina, ella está al lado de él mirando. Él era fotógrafo húngaro, Emerico Waits, conocido mejor como Chiqui. Con él tuvo 2 hijos. Y ahí también se reencontró con Remedios Varo, que está a la izquierda, que ya se habían conocido en Europa previamente. Y conoce a Katy Ornes, de aquel lado, Katy Orna, perdón, que era fotógrafa húngara, y se hacen muy unidas, muy amigas, cómplices, no solamente amigas, cómplices en el arte. Excéntrica, incorregible y ambidiestra como todos los locos, según ella misma decía, Leonora Carrington pasó la historia como una artista surrealista mexicana. Nunca regresó a Inglaterra. Ella fue a Europa un par de veces, pero no a Inglaterra. O sea, ella rompió completamente, y Inglaterra rompió con ella también, porque su padre la desheredó. Cuando él murió, su mamá se mudó a París. Entonces ella, por ejemplo, vamos a hablar de eso ahorita, hizo un viaje a París en el 52, y ahí se unió con su madre, pero no tuvo contacto ni con hermanos, ni con su país de origen. Sin embargo, seguía hablando inglés con su acento británico, tuvo una foto de Reina Isabel colgada en la cocina, y conservó la famosa costumbre inglesa de tomar el té a las 5 de la tarde. La artista siempre se mantuvo en penumbra y se definía, cito, como un viejo topo que nada bajo los cementerios. Viejo es mucho decir, porque ella tiene 25 o 30 años, pero con todo eso lo que le ha pasado, realmente, como dijimos ya, madurez de ella llegó de golpe fuerte. Alérgica a los medios de comunicación, en las entrevistas, tuvo muy pocos contactos con los periodistas, rechazando sus propuestas con las mismas palabras, cito: nunca me ha gustado desnudarme como si fuera estrella de Playboy, y mucho menos a esta edad. Esta puede ser la razón por la que hasta hace poco ella prácticamente era desconocida en Inglaterra, su país de origen. De hecho, su nombre comenzó a sonar en 2015, cuando se hizo primera exposición de ella en Tate Gallery en Liverpool, y a partir de ahí la reconocieron como inglesa, aunque ella misma decía que ella es mexicana. México, tan rico en culturas, en mezclas culturales religiosas, resultó ser para ella una fuente inagotable de inspiración. La pintura de Carrington está permeada de sueños y recetas alquímicas, mitos precolombinos, leyendas celtas, cuentos de hadas, relatos de fantasmas que escuchaba desde niña, dieron como resultado un mundo mágico, íntimo y subjetivo. Cito:
El mundo que pinto, no sé si lo invento, creo que más bien es ese mundo el que me inventó a mí. Personajes de la cábala, astrología, el ocultismo, dan vueltos por los laberintos buscando caminos hacia el árbol de sabiduría y puertas que se abren a otra dimensión. Extraños híbridos de plantas y animales, las Sides, que son criaturas legendarias del folclore irlandés, eran hadas amantes que inspiraban a los artistas a cambio de su amor, llevándolos generalmente a la locura y la muerte. Hechiceras oficiando ceremonias mágicas empezaron a poblar sus obras, mezclándose con símbolos alquímicos y esotéricos. Las criaturas ambiguas, personajes fantásticos, muestran la influencia de uno de sus pintores favoritos, que era el Bosco. Ella lo conoció en Madrid. Ella decía que su única parte bien en Madrid era la visita al Prado. Y en el Prado conoció a este pintor holandés y esta admiración la conservó durante toda su vida. Ahí, por ejemplo, pueden ver a la izquierda el fragmento del Jardín de las Delicias del Bosco, y a la derecha una obra de Leonora que tiene bastante del Bosco. Y me imagino que todos saben de qué estamos hablando viendo esta foto. En Met Gala de este año, Madonna apareció con este vestido negro de la casa Saint Laurent, inspirado directamente en la pintura La Tentación de San Antonio de Leonora Carrington. Aquí pueden ver la pintura del Bosco, la pintura de Leonora, y Madonna vistiendo este espectacular vestido. El diseño no solo reproducía la atmósfera oscura y ritual de la obra, sino que incorporaba algunos de sus elementos más reconocibles, como el gran velo sostenido por 7 asistentes, un tocado en forma de barco y un cuerno dorado, trasladando al simbolismo surrealista al lienzo al lenguaje de alta costura. Por cierto, Madonna no es la primera vez que utiliza, que se inspira en la obra de Leonora Carrington. Por ejemplo, aquí pueden ver un fotograma de un videoclip de Madonna, Bedtime Story se llamaba la canción, y la pintura La Giganta de Leonora Carrington. Entonces, este vínculo entre ambas mujeres como dos figuras rebeldes, porque Madonna es una mujer rebelde también, que desafiaron ambas las normas de su tiempo, desde el arte resulta todavía más elocuente. En 1960 se celebró la retrospectiva del trabajo de Leonora en el Museo Nacional de Arte Moderno en México, y en 1964 se le encargó el mural El Mundo Mágico de los Mayas para el Museo Nacional de Antropología, dedicado al estado de Chiapas. Siempre ha sido defensora de la causa feminista, cito: ser mujer sigue siendo muy difícil todavía, y debo decir con un mexicanismo que solo se supera con mucho trabajo cabrón, declaró en una de las pocas entrevistas. En la década de los 70 entró en contacto directo con el movimiento de liberación de mujeres mexicanas y le diseñó este cartel, Mujeres Conciencia. También experimentó en el teatro, colaborando con Alejandro Jodorowsky como escenógrafa y diseñadora de vestuario. Y en la siguiente década, de los 80, aparece un nuevo personaje en sus obras, La Vieja, enfrentándose a su propio envejecimiento y el paso del tiempo. Estas figuras, a las que ella llama Magdalenas, representan la sabiduría y el poder de las ancianas. Además, incursionó en las esculturas en bronce, recreando las figuras de sus propias obras pictóricas, que pueden ser vistas en diferentes ciudades mexicanas, en espacios públicos hoy día. Leonora Carrington produjo unas 200 pinturas y 68 esculturas. Su vasta producción surrealista incluye además grabados, textiles y escenografías. Uno no decide pintar, la cito: es como tener hambre e ir a la cocina a comer. Es una necesidad, no una elección. A pesar de su avanzada edad, siguió trabajando hasta su muerte en 2011 a los 94 años,
y fiel a su aversión a los medios, fue enterrada sin prensa ni fotógrafos. Igual que su vida, su muerte también fue una fuente de fábulas y leyendas. Dicen que Leonora Carrington murió sonriendo, que sostenía uno de sus cuadros entre los brazos, que miró hacia las esquinas de paredes de la habitación donde se encontraba, tratando de reunir todas sus criaturas para llevarlas consigo, que cuando cerró los ojos, una ráfaga de viento fresco entró por la ventana entreabierta para llevarse a la novia de viento, como su amado Maxenes la bautizó. Entonces, después de conocer estas dos extraordinarias artistas, vamos a hablar ya directamente de su amistad. Se conocieron en un ambiente surrealista de los años 30, como ya dijimos, París era el epicentro de arte moderno, y en este contexto tan efervescente, Finney y Carrington se encontraron y entre ellos surgió una atracción, una relación ocasional que se convirtió con los años en una amistad. Leonora acababa de llegar a la ciudad, era joven, sin muchas conexiones, sin mucha experiencia, mientras que Leonor Finney ya tenía un nombre propio, una red de amistades y mecenas que la respaldaban. Su departamento, cerca del Boulevard Montparnasse, era todo un espectáculo en sí mismo. Gatos, trajes exóticos, objetos rarísimos, era una especie de un museo que mostraba su pasión por lo teatral y lo esotérico. Leonora, fascinada también por los mitos y la magia, encontró en Leonor Finney una compañera con quien podía hablar sin filtros sobre sus criaturas, sobre el poder femenino y la lógica onírica. Lejos de competir entre ellas, desarrollaron una relación de respeto y afinidad. Con el tiempo, esa afinidad, como les dije, se convierte en una amistad. Entre ellas existía una especie de complicidad creativa. Compartían ideas, intereses y una voluntad común en abrir un espacio para mirada femenina dentro de las vanguardias. Construyeron un vínculo real basado en el respeto mutuo, la actitud transgresora y un amor compartido por lo fantástico. Cuando se estalla la guerra, vimos que Leonor Finney se va al sur de Francia, Leonora Carrington al final deja Europa, pero eso no significa que la conexión entre ellas desapareció, porque a pesar de su separación física mantenían comunicación hasta el final de sus vidas. Se reencontraron en 1952, el viaje cuando ella vio a su mamá por primera vez después de muchos años. Ambas artistas se reunieron en el apartamento de Leonor en París y existen estas fotografías tomadas por una fotógrafa francesa, Denise Colomb, que inmortalizó ese aquelarre en una famosa serie de retratos en blanco y negro. Capturó la atmósfera del apartamento lleno de gatos, máscaras, libros y cuadros, ellas vestidas con trajes teatrales, mirándose fijamente, asomadas por la ventana o sentadas en un sillón oscuro, comparecen como dos creadoras soberanas de su propio universo. También tuvieron una influencia mutua en sus obras. Por ejemplo, Leonor en 1959 pintó esta obra que vemos de aquel lado, La Dama Oval, en honor al libro de cuentos con el mismo título que escribió Leonora Carrington en 1939. En una de las pocas entrevistas concedidas por Carrington, dijo, cito, «Siempre había visto a Leonor como una buena amiga a quien quería, y su belleza e inteligencia me habían impresionado sobremanera desde la primera vez que nos conocimos durante los años 30. Otras coincidencias, otras cosas que tienen en común, es su interés por el teatro, el diseño de vestuario. Como ya hemos dicho, las dos incursionaron en distintos momentos en la escenografía, en diseño de trajes, atraídas por el poder transformador de lo performático. Esto es de Leonor Finney y esto es de Leonora Carrington. Esos son bocetos para las escenografías de diferentes espectáculos, igual aquí. Otra coincidencia, ambas compartieron una profunda
fascinación por los animales. En Fini aparecen como guardianes del poder femenino, en Leonora como alter egos y compañeros espirituales. Los gatos de Fini y las hienas, caballos y aves de Carrington no son simples elementos visuales, son símbolos de independencia, intuición y transformación. También compartieron esta actitud profundamente crítica a las estructuras patriarcales. Mucho antes de que surja el feminismo, ya ambas cuestionaban la autoridad masculina mediante imágenes donde las mujeres eran protagonistas absolutas de su destino. También coinciden en la forma de representar las mujeres en sus obras. Se alejan, como ya hemos visto, de esta imagen pasiva de mujer como objeto de deseo. En cambio, muestran figuras activas, femeninas activas, misteriosas, con poder, muchas veces acompañadas por animales simbólicos que, como dijimos, ya actúan como guardianes o extensiones de su mundo interior. La relación entre ambas artistas pone en cuestión muchas ideas instaladas de cómo se daba la colaboración en el surrealismo. Era un ámbito muy competitivo y su complicidad femenina las diferenció de sus colegas varones enfrascadas en luchas de ego. O sea, mientras los pintores masculinos su colaboración podía ser tanto estimulante como excluyente, estas dos artistas se ofrecieron una a otra una alianza, un espacio para experimentar juntas, soñar sin restricciones, desafiar las normas desde adentro. Su alianza muestra cómo el apoyo mutuo y la rebeldía compartida pueden darles a las mujeres la fuerza necesaria para crear, imaginar y vivir según sus propias reglas, incluso cuando todo alrededor intenta ponerles límites. Ya para concluir, hay otra coincidencia, una paradoja fascinante en las obras de Leonora Carrington y Leonor Fini. Una nació en Inglaterra y encontró su hogar al otro lado del Atlántico, en México. La otra nació en Argentina, creció en Italia y eligió París como escenario para construir su leyenda. Es como si ambas hubieran tenido que cruzar el océano para encontrarse a sí mismas. Leonora Carrington abandonó la rígida aristocracia inglesa para terminar viviendo en el país donde el pensamiento prehispánico, la alquimia, las leyendas populares y el sincretismo religioso alimentarían una imaginación que en Europa ya no podía contener. En México dejó de ser una joven surrealista inglesa para convertirse simplemente en Leonora. Ahí pintó un universo que ya no pertenecía a ningún país, sino a una geografía interior donde convivían los mitos celtas con los mercados mexicanos, las brujas medievales con los volcanes y los dioses mayas. Carrington llevó a Europa a México la literatura inglesa, la alquimia medieval y el imaginario artúrico dialogan en su obra con cosmovisión mesoamericana y la exuberancia de la vida mexicana. Leonor Fini hizo el recorrido inverso. Nacida en Argentina, formada en Italia, eligió París porque ahí latía el corazón de las vanguardias, pero nunca fue completamente europea. Conservó siempre la mirada de quien llega desde afuera. Esta condición de extranjera le permitió observar la cultura parisina sin someterse por completo a ella. Nunca aceptó autoridad de los manifiestos ni de la jerarquía del surrealismo. Entró en París sin pedir permiso y se convirtió en una artista imposible de clasificar. Fini llevó a Europa una sensibilidad marcada por el desarraigo, por la mezcla de culturas y la intuición de que la identidad nunca fue un lugar fijo. Una viajó de norte a sur, la otra de sur a norte. Europa y Latinoamérica se cruzan en sus vidas como dos corrientes que dejan de ser opuestas para enriquecerse mutuamente. Ninguna de las dos pertenece por completo a un solo continente. Ambas recorrieron el mismo camino, el de la libertad, y terminaron habitando un territorio híbrido. Ambas son artistas de tránsito. Quizá por eso en sus pinturas parecen ocurrir en lugares que no existen en los mapas, porque ellas mismas nunca aceptaron vivir dentro de las fronteras, ni de los países, ni de los movimientos artísticos, ni de los géneros, ni siquiera de la realidad.
Tal vez esa sea la mayor lección que nos dejaron, que la identidad no se hereda, se construye, y a veces hay que cruzar un océano para descubrir que el verdadero lugar al que pertenecemos es nuestra propia imaginación. Si alguien tiene una pregunta, un comentario. ¿Y cómo le ha ido a nivel económico? ¿Ellas han podido vender sus cuadros? Sí, ellas han podido vender. Estas mujeres tenían mucha suerte. Bueno, eran talentosas, no eran pobres, ninguna de las dos. Por ejemplo, Remedios Varo, que mencioné, pero no hablamos de ella ayer. Ella vendía por adelantado. O sea, todos sus cuadros ya estaban vendidos. Ella no lo había pintado todavía y ya tenía gente esperando. Así que económicamente le fue bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? Leonora escribió una novela, creo que la sacó recientemente, hace pocos años, el Fondo de Cultura Económica de México, con ilustraciones de ella en tapa dura. Creo que se llama La Trompetilla. De Leonora. Sí, Es posible porque ella escribió varios libros. sí. Memorias de Abajo. Una novela así muy ácida, ¿no? Sí, Muy sonriendo en torno a la realidad, y una cierta criticidad sí. del mundo familiar. Me la regaló mi hijo cuando estaba Ya, estudiando allá. sí. Ella escribió cuentos de niños también, o sea, Sí. realmente es Bellísimo. muy amplio el abarque de ella. Elena, bueno, puedo hacer un comentario. Felicitarte primero por la calidad de tu trabajo, por lo interesante que ha sido esta exposición. Y comentar que llama la atención que estas dos mujeres fueron no solamente mujeres muy adelantadas en cuanto a sus posturas, su visión del mundo, su práctica existencial y su desafío a todas las convenciones, sino que también fueron precursoras de lo que conocemos con el nombre de arte total. O sea, practicaron todas las disciplinas y se involucraron en todo eso. Ese breve comentario, sobre todo para reconocer que tu trabajo ha sido muy interesante. Y también para preguntarte si en el proceso de investigación de Leonora Carrington no encontraste alguna relación, algún vínculo con Frida Kahlo, aunque Frida nació en 1907, tengo entendido, y está en el 17, pero al contexto pudieron haber tenido, ¿no encontraste alguna información? No mucho, o sea, no eran amigas, no compartieron mucho, me imagino que en alguna ocasión coincidieron, tampoco era tan grande el mundo artístico de México, pero no hay, Que sería interesante. sí, no hay conexión, o sea, no hubo ahí una relación cercana. Por ejemplo, entre otra pintora de origen francesa, Liz Raon, que también vivió en México, esas sí eran muy amigas de Frida, y hasta padecían, bueno, no lo mismo, pero eran también muy enfermas, entonces eso la acercó mucho. Pero entre Leonora y Frida no hubo conexión. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Y dónde murieron? La investigación que usted acaba de hacer, ¿la piensa publicar en algún editorial científico? ¿Cómo es? Si esa investigación que usted acaba de exponer, si usted la piensa presentar en alguna revista científica. Sí, revista científica no. Yo publico un acento mensualmente, Historia tras la historia. Viene en dos partes, Leonor y Leonora. Acento, sí, se llama Historia tras la historia. Elena, hubo, si mal no recuerdo, un altercado entre Octavio Paz y Leonora, ¿no? En algún momento. Eran amigos, altercado no creo que hubo. León, Octavio Paz la admiraba mucho a Leonora, sí. Eran muy cercanos. ¿Dónde murieron? ¿En qué país? Leonora murió en México Ah, y Leonor murió en París. ¿y
están enterrados ahí. Ay, o sea, ninguna volvió a su país de origen. Sí. ¿Tu opinión sobre el libro de Elena Poniatowska sobre Leonora? Interesante. Yo no soy muy fan de la forma de escribir de Elena Poniatowska, pero es interesante ver esta visión tan íntima y además eran conocidas, o sea, una visión no solamente investigando en los libros, sino tenía relación personal. Entonces, era muy interesante leerlo. ¿Alguien más? Anderson. Maestra, felicitarla nuevamente. Gracias. Una pregunta sobre la casa que se fueron al sur de Francia, Master y Leonora. ¿Es un museo ahora? Sí, es un museo ahora abierto, se puede visitar. San Martín d'Ardèche se llama. Okay. Está en la parte de Provenza, o sea, parte sur. No en la costa, está como en la montaña, orilla de un río. Pero ahí está abierto, sí. Tu próximo viaje, tu próximo. ¿Alguien más? Bueno, igual. Luego de reconocer, como hemos dicho, el excelente trabajo, me llama la atención las 200 obras de pintura, 68 en la parte de escultura, sea por la parte de que estuvo inhabilitada un tiempo, que quizás no fue mayor su producción, o se sí, considera muchas obras de ella se perdieron cuando tuvo que irse de Francia. Prácticamente se iban con las manos vacías, pues imagínate, era recoger algo de ropa y si logran salir ya es excelente. Y en México era madre de 2 hijos, o sea, no era pintando 24/7. Leonor Fini no tenía, o sea, tenía 2 hombres y 30 gatos, pero ella no tenía hijos que alimentar ni ocuparse de su educación. Leonora crió a dos hijos, o sea, no fue tan, pero además si tú le cuentas los libros, la escritura, pero Leonor dejó muchas más obras. Eso es que la escultura lleva mucho más trabajo. También, sí. Y son grandes, son esculturas monumentales. Ella no escribió en teatro, la otra estaba interesada en el teatro, pero no dejaba Y esa obra de teatro no, nada más en la escenografía y el vestuario. Nada más se interesó en eso. Bueno, pues si no hay más preguntas, gracias por asistir, gracias al centro, que ya es nuestra segunda casa. Los esperamos en agosto con la tertulia de Laura Gil sobre Eugenio Fernández Granell, surrealismo de Eugenio Fernández Granell. Y podemos pasar al patio donde hay un pequeño brindis. Gracias. Te quedó divina. Tú sabes que en el marco de Buenos Aires, A ver, Elena. a mí me encantó Lindísima, esa transparencia con que ella trabaja esos espirales, que yo la traté de filmar. Ellos se habían trabajado